Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer la representación en forma normal de la recta AB. Y luego partiendo de eso vamos a calcular la distancia de un punto a una recta y ahí vamos a ver por qué se usa signo positivo y por qué se usa signo negativo en el resultado. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el punto O, hasta este punto que está acá, que sería el punto C, del punto O al punto C, hay una longitud y a esa longitud nosotros le vamos a llamar ρ. Y el ángulo entre el eje X, que sería este nuestro eje X, positivo X. Acá el ángulo entre el eje X y la recta OC, es W, tiene un ángulo W. Eh, Fíjense que entre la recta AB y la recta OC, esto es perpendicular. Vamos a considerarle que esto es perpendicular. Porque en ese punto tenemos la menor distancia, vamos a decir. Desde este punto hasta el origen. Bueno, tenemos entonces el punto X1, que le vamos a llamar a esto X1 y 1. X1 y 1. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de X1 y 1? Tendríamos, tendríamos como coordenada X1, teniendo en cuenta W y phi, sería phi por coseno de W. Phi por coseno de W. Fíjense que esta sería la coordenada X, sería desde este punto hasta acá. Entonces, ese sería X, que es phi por coseno de W. En donde phi sería la hipotenusa del triángulo, X sería un cateto y Y sería otro cateto. Entonces, si nosotros queremos el cateto adyacente, utilizamos coseno. La hipotenusa por coseno del ángulo y nos da el adyacente. Un despeje. Y para calcular I1 sería ρ por seno de phi, seno de W. Seno de W. Bueno, fíjense que allá tenemos las coordenadas del punto C en forma polar. En forma polar sería si en lugar de poner x1 le ponemos rho coseno del ángulo y en lugar de poner i1 ponemos rho por seno del ángulo. Eso sería en forma polar, utilizando el ángulo y utilizando la hipotenusa. Bueno, nosotros sabemos que estos dos, el OC y el AB, son perpendiculares. Entonces, si sabemos la pendiente y sabemos el ángulo también, sabemos la pendiente de OC, nosotros sabemos por definición que OC tiene una pendiente que es igual a tangente del ángulo. En este caso entonces sería tangente de W. Entonces nosotros tenemos ya la pendiente de OC. ¿Qué pasa si yo quiero la pendiente de AB? Yo quiero calcular la pendiente de AB. Pendiente de AB. ¿A qué sería igual?
Acá sería igual la pendiente de AB, chicos. ¿Quién me puede responder? Jorge, José, Mario. ¿Qué sería igual? La pendiente de AB. Acuérdense que OC es perpendicular y había una condición cuando eran perpendiculares. Decía que las pendientes son recíprocas y de signo contrario. Entonces la pendiente de AB sería negativo 1 sobre tangente de W. Y 1 sobre tangente es igual a cotangente. Entonces directamente podemos ubicar como cotangente. Podemos ubicar como cotangente, o si no también podemos ubicar como coseno sobre seno. Podemos decir entonces que la pendiente AB es igual a negativo coseno de W sobre seno de W. Ahí ya tenemos ya la pendiente de AB. Y nosotros también sabemos que AB está pasando por el punto X1 y 1. Entonces podemos calcular la ecuación de AB. ¿Y cómo podemos calcular? Y utilizando la ecuación punto pendiente. Entonces, la ecuación de la recta AB sería I menos uno de los puntos por donde pasa. Y en este caso sería I1. Entonces, I menos I1 es igual a la pendiente. Y en este caso nuestra pendiente es negativo coseno sobre seno. Entonces es igual a negativo coseno de W sobre seno de W. Por X menos X1. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazarle a X1 y a Y1 por sus coordenadas que están en forma polar, que serían estos que están acá. Estas son las coordenadas de C. Coordenadas de C, pero en forma polar. Entonces lo que hacemos, le reemplazamos a X1, le reemplazamos a X1 le reemplazamos por ρ coseno del ángulo y a Y1 le reemplazamos por ρ seno del ángulo. Sería I menos I1. I1 es ρ por seno del ángulo. Es igual a negativo coseno del ángulo sobre seno del ángulo por X menos X1. Y X1 es ρ coseno del ángulo. Ρ por coseno del ángulo. Así. Bueno, lo que nos queda es multiplicar entonces seno del ángulo a estos dos y coseno a estos dos. Sería entonces I por seno. I por seno de W. Menos,
Al multiplicar seno por seno, sería seno al cuadrado. Menos rho por seno al cuadrado de doble. Es igual, y negativo coseno le multiplica a estos dos. Negativo coseno. Entonces sería negativo x por coseno de doble. Y acá menos por menos más. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Sería rho por coseno al cuadrado de doble. Entonces pasamos todo al primer miembro y ordenamos. Sería entonces x, primero x y después y, después rho seno al cuadrado y rho coseno al cuadrado. Quedaría entonces, fíjense que si es que esta x pasa al primer miembro, quedaría x por coseno de doble más y por seno de doble. Y quedaría menos seno cuadrado de w menos menos phi coseno cuadrado de doble. Entonces lo que tenemos que hacer es factor común de phi, ¿verdad? O rho. No me acuerdo más cómo se llamaba esta letra. Rho. Factor común le hago menos. Y me queda seno al cuadrado. Me queda seno al cuadrado de w más coseno al cuadrado de w. Es igual a 0. Y seno al cuadrado de w más coseno al cuadrado de w es igual a 1. Y al multiplicar por rho, nos queda entonces la ecuación de la recta AB en forma normal. Nos queda x por coseno de w más y por seno de w menos rho es igual a 0. Y fíjense que esta es la representación, esta es la ecuación de la recta AB en forma normal, teniendo en cuenta el ángulo y la hipotenusa. Entonces está representado en forma normal. ¿Hay alguna pregunta, chicos, respecto a la deducción de esta forma? Para representar de forma normal. ¿Pregunta, chicos? Jorge, José. Paola, Vanina, Wilson, Natalia, Mario. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Chicos, ¿ustedes no hicieron horario de parciales? Todavía no tienen agendado un horario para geometría analítica y para cálculo 1. Ese ejercitario que yo les di, lo que voy a querer que resuelvan. Vamos a tener que resolver todo eso y vamos a tener que entregar como un trabajo práctico. La idea era dividirnos entre todos los alumnos y ir resolviendo eso. Creo que había 32 ejercicios. Entonces prácticamente nos quedaría 3 ejercicios cada uno más o menos. ¿Cuántos generalmente están en la clase?
Paula, Creo que somos 21 por ahí. No pero estoy muy seguro. no todos entran en la clase, ¿verdad? Sí. No, no todo. Y, en las demás materias, ¿cómo están presentes los otros alumnos? Porque conmigo, este grupo es lo que siempre está. O sea que ustedes son los que siempre están entrando en cada clase. Y con usted y con la profe Plácida no tenemos clases virtuales. Ah, ya, ya. Y la vez pasada rindieron también con la profesora. Sí, E hicieron una prueba, era una prueba formativa. formativa nomás, sí. Y yo lo que quería es Sí, tener con ustedes una prueba también después. eh, Jorge está en 8:15 más o menos, dice. Entonces, si estamos entre 15 más o bueno, menos, podemos hacer dos ejercicios cada uno, podemos dividirlos. bueno. Hoy yo le pedí a Mario que me envíe todo el nombre con el correo de cada uno. Quiero hacer voy a hacer un grupo en donde me van a enviar los ejercicios y voy a hacer yo la división de ejercicios y le voy a pasar en el correo nomás ya cuál ejercicio le toca a cada alumno. Eso es uno. Y lo otro, voy a tratar de que la próxima clase ya entremos con otra aplicación porque este Zoom dura 40 minutos nomás y una vez cuando estamos en la mitad de la clase se corta de nosotros. Bueno, Y voy a tratar de ver cómo rendimos vos porque está medio complicado el tema, tenemos que hacer deducción de fórmula eso y hacer esa deducción de fórmula se nos va a complicar en un examen. Lo que yo estoy pensando es que de a dos nos vayamos haciendo una clase. De, entre dos y exponer. Exponer como si fuera una clase para el grupo. Eso es lo que estaba pensando también. ¿Qué ustedes opinan respecto a eso? profe, ¿será que no vamos a perder demasiado tiempo exponiendo clases? Y No es- estamos ese, muy atrasados. y ese también es el problema, ¿no? Que si hacemos de esa forma, ahora nosotros, por ejemplo, prácticamente es nuestra última clase de rectas, después ya empezamos con circunferencia y nos falta circunferencia que es súper largo también. Circunferencia, Parábola, nos falta elipse, hipérbola, un montón de cosas nos faltan. y todo es en el origen y fuera del origen. Sí, exactamente. Y no vamos a llegar, pues. Y justamente por eso, pues, estaba pensando yo que por ahí si hacemos, no sé, en otro horario, pero ¿qué tal ustedes están de tiempo? Eso es el tema también. ¿Ustedes tienen tiempo para hacer esas cosas o tienen muchas cosas para hacer? Solamente disponen del tiempo que es nuestro horario Y la de verdad, la facultad. Porque la y la mayoría, verdad, profe, que si no tenemos, sí, eh, la verdad que nosotros tenemos trabajo casi todo el día, porque todos los profesores, por más que no tenemos clases virtuales con ellos, todos tienen, todos envían su trabajo y casi ya, todo el día estamos haciendo trabajo. mm, ya, pues yo pensé que andaban con tiempo libre, pero entonces no va a ser factible lo que yo quiero hacer. Entonces vamos a Y tener. al día nosotros entregamos trabajo. Ya, ya. Y, y vamos a hacer entonces, vamos a tener que entregar más trabajo práctico también, así como se está haciendo con los otros, entonces yo no perdemos el tiempo para que vayan desarrollando ustedes las clases. Vamos a ir adelantando nomás eso. Y por ahí si hay tiempo ahora, o exponemos ahora. Porque mi idea era que ustedes también practiquen. Esa era la idea, pero generalmente en geometría analítica no hay los tiempos para que se pueda practicar. En cálculo en cálculo que estamos bien todavía, estamos adelantados, vamos a decirlo, porque ya prácticamente derivada, ya los ejemplos casi hicimos todos. Lo que falta es que ustedes vayan resolviendo los ejercicios del Piskunov y que los ejercicios que no entienden me digan para que les ayude.
Y lo mejor que podíamos hacer es dar toda la clase de geometría y si hay tiempo podemos ir desarrollando clases Sí, para creo poder que... dar todo el contenido. mm, sí, porque si no, no vamos a llegar. El tiempo no nos va a alcanzar para poder desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar. Y geometría analítica es muy importante. Tienen que tener mucho conocimiento de eso porque cualquier cosa le preguntan los alumnos. Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense que yo voy a hacer una división ahora de los ejercicios y voy a enviarle en el correo. Entonces esa va a ser la tarea a usted. Por ahí le asigna uno para que junte todos los ejercicios en uno solo y me envíe un solo trabajo con los ejercicios todos resueltos de geometría analítica. Fíjense que Rho es la distancia que hay desde el origen hasta el punto C. Y forma un ángulo de 90 grados con la recta AB. Entonces ahí nosotros tenemos la ecuación normal de la recta AB. Ahora lo que vamos a calcular va a ser la distancia de un punto hasta la recta AB. Un punto cualquiera. Entonces, estamos a borrar nomás. Bueno, vamos a llamarle a esta recta AB. La recta AB vamos a poner un nombre que va a ser L1. Recta L1 vamos a llamarle a esto. O L vamos a llamarle. L. Entonces nosotros ya sabemos ya cuál es la ecuación de L. Tenemos entonces acá la ecuación de L, que vamos a copiar, que es el que hicimos recién la deducción. Sería X por coseno de W más Y por seno de W menos P o menos ρ es igual a 0. Entonces esa es la ecuación de L. Ecuación de L. Ahora si hacemos otra recta, hacemos otra recta que sea paralela a L. Hacemos una recta que es paralela a L y le vamos a llamar L1. Entonces, entre la recta L y L1 hay una cierta distancia que le vamos a llamar D. Le vamos a llamar D. Y este punto de intersección, a ese punto de intersección, vamos a llamarle X2 y 2. X2,
y 2. Así. Entonces, cuando dos rectas eran paralelas, ¿qué eran iguales? Si alguien me puede responder. ¿Qué tenían de similitudes dos rectas paralelas? La pendiente. Las pendientes. Y recuerden que la pendiente era negativo A sobre B, o sea, negativo coseno de W sobre seno de W. O sea, que toda esta parte, todo esto, siempre es igual cuando las rectas son paralelas. Entonces, para la ecuación de L1, todo esto va a ser igual. Sería entonces X porque tiene que tener el mismo ángulo, por coseno de W más I por seno de W menos, y fíjense que rho es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces, si nosotros vamos a sumar esta otra distancia que está acá, lo único que va a variar es que va a ser rho más d. Entonces va a ser menos rho más d es igual a 0. ¿Entienden, chicos? La distancia que hay desde este punto hasta acá es d. Y si consideramos desde este punto hasta acá también va a ser d. Siempre va a ser, esta distancia siempre va a ser d. Porque estas dos rectas son paralelas. Y este ángulo es el mismo. Continúa siendo, y acá en lugar de poner x e y, acá en lugar de poner x e y, nosotros vamos a poner sus coordenadas que sería x2 y 2. Porque es una ecuación que satisface a esta ecuación y también a esta ecuación. Entonces, podemos reemplazarle a x por x2 y a y por y2 y despejar la d. Entonces vamos a reemplazarle a x, a esta x le reemplazamos por x2 por coseno de w más, a esta y le reemplazamos por y2 por seno de w menos rho menos d es igual a 0. Y esta d puede pasar a este miembro compositivo. Entonces nos queda d es igual a, y nos queda x2 por coseno de w más y2 por seno de w menos rho. Y ahí tenemos la fórmula para calcular la distancia. La distancia desde este punto hasta esta recta. Y fíjense cómo esta es nuestra recta L que está acá. El punto está por arriba y el origen está por abajo. Entonces, cuando el punto, en este caso el punto x2 y 2, x2
y 2, cuando el punto x2, y2, y el origen, que en este caso es 0,0, 0,0. Se encuentran en lados diferentes a L, D es positivo. ¿Está? Entonces D es positivo cuando el punto x2 y 2 y el origen 0, 0 están en lados diferentes. Fíjense, este es la recta L. Este punto está por arriba de L y el origen, que es 0, 0, está por debajo de L. Entonces, fíjense que esos dos puntos están situados en lados diferentes. Entonces, cuando están situados en lados diferentes, la distancia es positiva. Voy a poner acá. D es positivo cuando es positivo cuando P, que es x2 y 2, y el origen están situados en lados diferentes. Y D, ¿verdad? Es negativo cuando P y el origen están situados en el mismo lado. Positivo y negativo, ¿verdad? La distancia, entonces, esta distancia puede ser positiva o si no puede ser negativa. ¿Hay alguna pregunta, chicos, con respecto a esto?